Muchas gracias, Juan, y muchas gracias a vosotros, a la Universidad, a Telefónica y a la Escuela por esta oportunidad de compartir nuestra experiencia. Mi intención no es hablar de las promesas del IoT, que bueno, están ya muy difundidas, sino cómo es la realidad con la que una empresa industrial, hoy día parece que decir industria es una herejía, ¿no? Y nuestra industria es una industria que produce energía, produce materias primas muy importantes y que compite en un mercado global, en economía de escala, con países que tienen menores costes de energía, menores costes de mano de obra. Entonces, nuestro reto es cómo usamos con eficiencia el Internet de las cosas, ¿no? Y voy a contar la experiencia práctica que estamos desarrollando. ¿Podemos poner la presentación? Intentaré también ser lo más breve posible para dejar más tiempo para las preguntas, que me parece que es lo más interesante. Si en algún momento... Sí. A ver, bueno, pues empiezo a hablar, aunque no tengo la presentación, si les importa. Bueno, Cepsa, como muchos conoceréis, es una empresa que trabaja en el mundo de la energía. Hoy día todos nos definimos por el conjunto de la cadena de valor en todo el segmento de energía, desde la fase de exploración-producción, de la fuente de crudo, gas, producción eléctrica, la cadena, digamos, de distribución logística, muy diversa. Son cadenas logísticas que incluyen un entorno mundial. Realmente, por ejemplo, los productos químicos se definen por un mercado global con gran poder de compra y el que coste logístico es la oportunidad de obtener un margen o una pérdida. Muy rápidamente. Entonces, antes de hablar de cómo usar con beneficio la Internet de las cosas, me gustaría hablar de cuáles son los problemas del negocio y en qué medida responde a un problema real de negocio esta oportunidad o simplemente pues, es una oportunidad que no vamos a poder utilizar. Como decía, en nuestra empresa voy a hablar del sector oil and gas. La industria, como decía, es una industria muy madura, con una gran antigüedad. Se caracteriza por una cadena de valor. Nuestra compañía tiene 6 áreas de negocio, desde lo que es la exploración y producción de crudo y gas, el refino de esas materias primas, la producción petroquímica. Por ejemplo, nuestra compañía es el primer productor mundial de la materia prima de detergentes. Es un producto que se llama alquibencelo lineal. Y el segundo productor mundial del fenol. El fenol es la materia prima para policarbonatos, industria del automóvil, teléfonos móviles. Siguiendo con esa cadena de valor, tenemos consumidores finales, muchos de vosotros lo seréis, ¿no? Todas las actividades de marketing, distribución capilar, etcétera, son importantísimas. Y luego, como antes decía, el consumo final es la energía que cada uno necesita, con lo cual las industrias renovables, consumo de gas, carburantes, electricidad, al final tenemos un mix energético que va cambiando. Hacia el 2030 habrá cambiado en una medida muy importante. Y junto a todo ello tenemos una área de negocio que se encarga de proporcionar el aprovisionamiento, de gestionar, digamos, el acopio de productos requeridos y garantizar también el tráfico de excedentes, intercambios, etcétera, ¿no? Cuento esto porque el escenario que vamos a hablar no es de un segmento de negocio, no es de cómo usarlo en una planta, en una estación de servicio, sino en el conjunto de la cadena de valor de la compañía. Esa es la oportunidad que estamos considerando para la industria 4.0 del IoT. No es fácil porque cada una de estas áreas de negocio tiene prioridades totalmente distintas, objetivos muy distintos. Por ejemplo, en exploración-producción de crudo y gas, una exploración offshore, que es donde ahora se puede encontrar crudo todavía, pues cuesta $1 millón diarios un día de exploración, ¿no? Para daros una idea, ¿no? La perforación que se realiza a esos costes, con suerte acierta 1 de cada 10 veces. La perforación ya es muy sofisticada, se perfora en todas direcciones el crudo, en vertical, en horizontal y en línea. Se van capturando datos para poder dirigir inteligentemente el taladro para encontrar la mejor operación, la más eficiente. No tiene nada que ver, por ejemplo, con el refino de crudo, en este caso del petróleo, en que son operaciones de bajo margen y grandes volúmenes. Finalmente, esos productos transportan impuestos. Cuando se distribuyen, son productos que pagan los impuestos a salida de la factoría, con lo cual, digamos, el problema es de eficiencia. Cualquier refinería nuestra compite con una refinería en la India que produce 10 veces más a un coste muy inferior, porque el coste de energía, materia prima para estos productos pues es muy inferior, tampoco tienen regulaciones exigentes medioambientales, los costes de mano de obra son inferiores, con lo cual, al final, no voy a contar toda la problemática que tenemos. Estamos, digamos, en un escenario que ha cambiado, digamos, la imagen de las compañías petroleras tradicionalmente y energéticas ha sido de oligopolio, de gran poder. Bueno, hoy día no es verdad. En un mundo global
digamos, la competencia realmente no es con un entorno reducido, sino un entorno global. Y como decía, hay oportunidades para empresas emergentes de hacerlo a menor coste. Algo ha cambiado totalmente también es la volatilidad. Son mercados muy volátiles y la primera prioridad en países como el nuestro, evidentemente, es la seguridad y la responsabilidad social. Cualquier accidente, todos conocemos una compañía de imagen verde total, pues hace unos años tuvo una desgracia en una plataforma petrolífera, al día de hoy ha costado 60.000 millones de dólares y la imagen de la compañía puede destruirse en minutos, con lo cual la seguridad en todos los sentidos es la primera prioridad, sin duda, para estas compañías, no por altruismo, sino por razón de supervivencia y de demanda social. Junto a la seguridad es la eficiencia. Como decíamos, competimos en un mercado global en estos productos y, digamos, estamos obligados a estar en el primer cuartil de la eficiencia. Todas estas compañías tienen un benchmarking de eficiencia en su producción en cuanto a costes y o estás en el primer cuartil de eficiencia u otros compiten en precio contigo y desplazan la producción propia. De hecho, en Europa se han desmantelado un buen número de refinerías y no ha acabado todavía el proceso. Voy un poquito rápido, me disculpáis. Si hay alguna cosa que queréis interrumpirme sobre la marcha, lo hacemos, no hay ningún problema en esperar al final. La otra característica, aparte de la exigencia de muy alta eficiencia y de seguridad, que es la primera, es la estrategia que cada compañía elige para sobrevivir. Nuestro CEO dice, por ejemplo, que queremos ser la última empresa industrial refinería en Europa que exista, porque la amenaza de desaparición para todas las compañías que hacen estas cosas es importante, por la competencia que estamos diciendo y la exigencia cada vez mayor en todos sentidos. Para hacer frente a esta exigencia de eficiencia en una cadena de valor integrada que incluye, como habéis visto, muchas actividades distintas sobre materias primas, en algunos casos comunes, la estrategia elegida es la integración de los negocios. Habéis todos conocido como la crisis del crudo, la caída del precio del crudo de $150 a menos de 30, 20 dólares por barril, pues digamos ha producido unas pérdidas millonarias en todas las empresas y eso ha venido para quedarse. Ya no va a haber nunca más negocios estables. Cuando yo estudiaba aquí, pues todos teníamos un axioma, que el consumo de energía era inelástico. Digamos, crecería siempre, sí, eso es mentira. Digamos, ahora estamos en el consumo de energía en España equivalente al año 2005, en el tema de carburantes, ¿no? Y la demanda ha caído en picado y nunca recuperaremos los niveles de consumo de productos de carburantes de 2005, por ejemplo, ¿no? Bueno, entonces la estrategia que nuestra compañía sigue es toda esa actividad de negocio, diferentes unidades de negocio, estrategia de integración. Por ejemplo, la materia prima para la producción de especialidades químicas, en nuestro caso, proviene en la mayor parte de la propia refinería. Digamos, son productos derivados, en este caso benceno, es la materia prima. Las plantas químicas que están en Brasil se alimentan de productos que vienen de España o vienen de Canadá, están integradas todas las actividades. Es la estrategia para poder sobrevivir. Bueno, después de esta breve referencia a cuál es el contexto de negocio en que podemos aplicar las tecnologías de Industria 4.0 y otras, ¿no? Digamos, las compañías se ven abocadas, todas ellas también, a un proceso de transformación digital. Como en todo lo que hoy día se maneja, marketing tiene un papel muy importante. Yo diría que muchas veces pues hay mucha sobreventa de las oportunidades de lo que existe, pero la transformación es necesaria en todos sentidos, tecnológica, cultural, en la forma de trabajar en los procesos, ¿no? En nuestro caso, ¿en qué forma entendemos la transformación digital en relación con el Internet de las cosas? Bueno, como no podía ser de otra forma, digamos, integrando la estrategia tecnológica con la estrategia de los negocios. Si hablamos de integración de los negocios en la cadena de valor, como antes he comentado, nuestra propuesta tecnológica digital es tener procesos globales que podamos desplegar inmediatamente en cualquier parte del mundo. No lo he dicho antes, los mercados son internacionales, son globales. No podríamos sobrevivir ni crecer solamente con un mercado ibérico, ni siquiera europeo. El segundo punto, o primero más bien, es la ciberseguridad. Sobre la seguridad de las personas, de las instalaciones, de los entornos social, es inseparable hoy día de los ataques provenientes de ciberseguridad. Y al mismo tiempo, eso vinculado a una eficiencia en los servicios que se obtiene creando unidades de servicios compartidos que operan a nivel mundial. Digamos, los servicios en tecnología de información que, por ejemplo, soportamos son los mismos, están centralizados y se dan en todo el mundo, en cualquier despliegue internacional.
Nosotros hace pocos años no teníamos ninguna actividad en Asia, no teníamos cultura de trabajar en China. Inmediatamente aprendimos lo que hacen las compañías anglosajonas, tener procesos globales que son capaces de desplegarse rápidamente con un estándar común a un país como China. Entonces arrancamos 2 plantas químicas en Shanghai sin ninguna dificultad, ¿no? Este es un poco el reto que tenemos que tener con los servicios. Vamos un poco a entrar ya en cuál es el contexto de IoT. IoT es una promesa, como hemos dicho, que bueno, es infinita, porque va a abarcar desde las personas, la sociedad, en nuestro caso, ¿qué sucede en una industria clásica, tradicional, como es la nuestra? ¿Qué papel tiene IoT? Bueno, pues es cierto que ofrece oportunidades nuevas de sensorización. Esto es muy evidente. Por ejemplo, en una planta petroquímica o una refinería hay unos 1.200 equipos rotativos, turbinas, compresores, etcétera, ¿no? Solamente hoy día, grandes turbinas, cuyo repuesto puede costar más de 1 millón de euros, ¿no? Pues tienen una sensorización, un sensor de vibraciones y los servicios adaptados para anticipar o tratar el mantenimiento de ese equipo, esa turbina, puede costar unos 15.000 euros, probablemente, ¿no? Estamos trabajando ahora en sensores de vibraciones para entornos ATEX, entornos potencialmente explosivos, pues que valen pues del orden de 150 euros. Y lo más importante además es que esos sensores realizan la transformada de Fourier rápida de todo el espectro de vibraciones. Lo puede realizar on the edge, online, en el propio dispositivo. La capacidad de proceso de almacenamiento no son ninguna limitación, o lo puede transmitir directamente por una red LTE rápidamente a la plataforma servidor central. Entonces, pues podemos tener a un coste mínimo, digamos, sensorizados, pues 1.200, 1.500 equipos rotativos que ahora mismo carecen de sensorización, ¿no? Eso puede extenderse a todo, a todo. Bueno, eso es realidad, ¿no? ¿Qué significa eso? Capacidad de monitorización, de notificación de incidentes, de alertas, proactiva y muy rápida, indudablemente van a mejorar la operación. En eso estamos, ¿no? Las capacidades analíticas son nuevas. Es unido a la capacidad de almacenamiento ilimitado de datos, de un proceso muy eficiente, nuevos algoritmos. Los algoritmos estadísticos tradicionales hoy día han cambiado completamente. Algoritmos tipo Random Forest pues ahora son muchísimo más eficientes, más rápidos. Incluso el tema de inteligencia artificial, redes neuronales, bueno, son promesas en gran medida, pero es cierto que existe el potencial, ¿no? Y la optimización de los procesos. Típicamente los procesos de las plantas de proceso continuo, como son refinerías, destilación o plantas químicas, que son procesos batch, tienen oportunidades de usar nuevos algoritmos de optimización. Tradicionalmente se usa control multivariable, procesos de sistema de control distribuido que usan control multivariable, fijan el punto de consigna en base a algoritmos pues muy conocidos y con poca capacidad. Ahora puede manejar cientos, miles de variables y producir mejores predicciones de puntos de consigna, ¿no? Mejor adaptación a los procesos. Esta es la promesa. ¿En qué medida y qué hay que hacer para hacer esto realidad? Porque nada de esto está hecho. Bueno, la primera cosa importante que tenemos es que estamos hablando de 2 mundos muy, muy distintos. No tiene que ver nada el mundo que vamos a llamarle OT, Operational Technology, o el mundo de los sistemas industriales de control, ¿no? Lo conocéis bien, no tiene que ver nada eso con el mundo IT, ¿no? ¿Por qué? El legacy, la antigüedad de los sistemas industriales puede ser perfectamente 20 años. Equipos de proveedores como Rowell, Siemens, Honeywell, Yokogawa, Emerson, que son los que están instalados en las plantas, pueden durar perfectamente 20 años. Naturalmente están fuera de los estándares tecnológicos a que estamos acostumbrados en el mundo de Internet o en el mundo de la tecnología de sistemas que conocemos, ¿no? Bueno, ¿cómo gestionamos esa integración? Las prácticas, los modos de trabajo de los operadores que manejan procesos en campo, en estas plantas, no tienen nada que ver. Primero, hay una restricción muy importante. Los dispositivos existentes en el mundo IT, teléfonos móviles, tabletas, no son aptos para trabajar en ambientes potencialmente explosivos, no están certificados. Redes móviles, estaríamos locos si utilizáramos una red Wi-Fi en plantas que son susceptibles de ataques. No hay nada más inseguro que una red Wi-Fi de la que conocemos todos, ¿verdad? Entonces, ¿qué promesa? Tenemos pues nuevos protocolos desde Narrow IoT por razones de consumo o redes móviles privadas con tecnología LTE, que es lo que hemos adoptado, ¿no? En fin, digamos, hay una diversidad de soluciones tecnológicas y de exigencias en el ambiente operacional
muy distinto a los estándares y hábitos que tenemos en el ambiente de tecnología de información convencional. Y como os he comentado antes, incluso carencia de estándares, en gran medida, ¿no? ¿Cuál es nuestra visión? Esos dos mundos, el mundo que llamamos la plataforma de los negocios IT, que conocemos todos, el mundo Internet, por simplificarlo, y el mundo operacional, son dos mundos pretendidamente desconectados hasta ahora. Digo pretendidamente porque inevitablemente los propios proveedores de sistemas han ido introduciendo conexiones a Internet, pues a veces sin los protocolos de seguridad probablemente adecuados, ¿no? En muchos casos, ¿no? IoT, ¿cómo aparece para nosotros? Como una plataforma de integración. Si no lo hacemos así, IoT no hará nada más que incrementar enormemente el riesgo de ciberseguridad. Porque evidentemente uno de los principios básicos de la seguridad de los sistemas de control era el aislamiento. Digamos, de forma que, hay un modelo típico, el modelo Purdue, en sistemas de control dividido en 4 capas, digamos, la capa de Internet, la capa de sistemas de gestión de la producción, la capa de control supervisor y distribuido y la capa de los dispositivos. Entonces, se basa la seguridad en el aislamiento de la capa de Internet de estos sistemas, ¿verdad? IoT, claro, estamos hablando de sistemas que tienen una característica de seguridad totalmente distinta a los sistemas convencionales. No hay parche de seguridad, máquinas que hablan con ellas, múltiples problemas potenciales de seguridad en un ambiente en que IoT explosiona en número de sensorización y de redes, ¿no? IoT, entonces, es un reto en cuanto a qué arquitectura de integración adoptamos para integrar IoT y además conectar los dos mundos que tienen que estar conectados, lógicamente el operacional y el convencional de los negocios IT. Nuestra estrategia es la siguiente, y siempre ha sido así, es buscar sinergias en la cadena de valor. Es sencillo. Si tenemos una aplicación, una función en la cadena de valor, por ejemplo, mantenimiento de plantas, una promesa de IoT y de todo es el mantenimiento predictivo. Digamos, eso va a ahorrar infinidad de problemas, ahorrar stock, repuestos. Bueno, para hacer mantenimiento predictivo hay que conectar el mundo de la sensorización nueva con el mundo de los algoritmos avanzados de análisis que residen en el ambiente IT, ¿verdad? Esa integración, esa conexión, para nosotros es un componente muy sencillo. Si tenemos una función de mantenimiento en la cadena de valor, una solución única para todos los negocios, todas las plantas. No me importa que sea una refinería, una planta química, un yacimiento de crudo, una estación de servicio, una planta de envasado de gas o un almacén automatizado de lubricantes o de asfaltos. Vale, eso es un principio básico de sinergia. El siguiente principio es tecnológico. En la capa tecnológica, una única solución, un único estándar, si pudiéramos. Si queremos tener una aplicación, un algoritmo de mantenimiento predictivo, elijamos la mejor tecnología y que sea una. Haremos la estación necesaria, no nos dispersemos en 25 soluciones distintas, ¿no? Hay una diversidad de ofertas, muchas no probadas todavía. Bueno, pues entonces esa doble estandarización, cadena de valor, función y tecnología es básico. IoT para nosotros tiene también que adaptarse a ese escenario. Tenemos que elegir de toda la parafernalia potencial de soluciones IoT aquellas que encajan en esa integración, esa sinergia entre función y capa tecnológica. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, vemos 3 capas en la arquitectura. Perdonad, voy a insistir mucho en la arquitectura, para mí es lo único y lo más importante de todo. La arquitectura es el mapa del territorio, es el urbanismo de la ciudad que queremos construir, si no haremos las calles torcidas y haremos edificios absurdos, ¿no? Bueno, pues el mapa de arquitectura en el ambiente de sistemas, ya sea de OT o de IT, es básico y lo refleja la concepción de la arquitectura tecnológica. Vemos 3 capas clarísimas. Uno, que concierne al gobierno de los dispositivos, pasarelas de integración, de los sensores, de nuevos dispositivos. Otra capa superior es la colección de los datos de cualquier fuente, con todos los metadatos asociados. No tiene ningún sentido capturar datos sin todo el significado y el gobierno de los metadatos que definen su valor. Y tampoco tiene sentido capturar datos si no somos capaces de gobernar y gestionar los dispositivos. Saber cuándo las baterías se van a acabar, saber cuándo el rango de un instrumento se desvía de lo adecuado, etcétera, etcétera. Y por encima de todo ello, pues está la capa final, más próxima a los servicios, que es la capa analítica, pero que en el caso de la arquitectura se transforma en una capa de APIs. Es decir, bueno, ¿qué servicio de orquestación, qué servicios web, qué plataforma de APIs va a proporcionar el mundo IT al resto de servicios para sacar todo beneficio de los datos?
No quiere decir que nosotros tengamos que hacer todo. Por ejemplo, puede haber una compañía que haga el mejor servicio de mantenimiento predictivo del mundo para determinado tipo de equipos. ¿Qué queremos hacer? No darles nuestros datos. Los datos son propiedad esencial de la compañía. Lo que queremos es comunicar en un modo servicio los datos requeridos para ese fabricante para que nos proporcione el análisis y el diagnóstico adecuado. Y podemos tener la mejor solución, la mejor práctica para diferentes equipos, no una concepción monolítica, ¿no? Bien, estas son las capas de IoT. Antes decíamos que el problema es de integración con el mundo de control distribuido, con el mundo industrial, que es nuevo, tiene un paradigma distinto, y el mundo IT. ¿Cómo vemos esa integración? Profundizando un poquito más en cuál es el papel que le toca a IoT en la capa, digamos, de colección de datos, de gobierno de los datos, tenemos varios entornos en la parte inferior. Primero, tenemos sistemas de control distribuido que están en la industria operando desde mucho tiempo, con protocolos propietarios, gobiernan las plantas hoy día. Progresivamente han ido sustituyendo equipos propietarios por equipos cada vez más estándares, comoditizados. Plataformas tipo Windows o Unix han sido adoptadas por otros proveedores de control. Algunos mantienen todavía algunos protocolos propietarios, pero se extiende en dos ámbitos nuevos gracias al IoT. Uno, todo lo que es dispositivos Internet, por todas partes. Hablábamos, habla de infinidad de dispositivos móviles, que son dispositivos convencionales, que hablan con Internet y están en todos los ámbitos. Cuando hablamos del campo de aplicaciones móviles, vamos a tener una proliferación de dispositivos que también dan datos muy sensibles. La información de contexto, geolocalización, va a ser muy importante para cualquier actividad. Y los nuevos sensores, nuevos gateways, nuevas pasarelas también estarán presentes, de todo tipo, habrá miles de ellos. Intentamos y vamos a estandarizarlos sobre el protocolo Narrowband, con lo cual lo que hacemos es obligar a cada fabricante de un dispositivo a que nos dé una interfaz Narrowband, ¿no? Desgraciadamente viviremos todavía un tiempo en que no habrá un estándar definitivo sobre el tema de IoT en cuanto a interfaces, ¿no? Por encima de ello hemos construido una red móvil LTE privada, aunque con frecuencia pública, de forma que va a ser ese entorno seguro en que comunicamos los datos, en un ambiente cerrado, pero que además conecta con la red pública móvil, pues para otras funciones cuando es requerido, ¿no? Y por encima de ello, pues tenemos el software requerido para gestionar todos los datos de las plantas y su contexto, con todo lo que significan balances de producción, etcétera, etcétera. Si vemos el equivalente de esa plataforma, de esa arquitectura IoT en los ámbitos de OT y T, no es muy distinto, y utilizaremos la misma estandarización que hemos hecho para esos ámbitos. Por ejemplo, en el ámbito de negocio, típicamente hay un sistema transaccional que gestiona todos los procesos de la compañía, que es el ERP, el sistema de gestión empresarial, digamos, aplicaciones convencionales extendidas en todos los negocios y que hacen la integración requerida. En el ámbito de las plantas tenemos lo mismo, tenemos también las aplicaciones específicas que gobiernan movimiento de los productos, balances, todo lo relativo a los procesos típicamente de planta. En lo equiparable, eso sería equiparable a la gestión de dispositivos, de adquisición de datos que tenemos de los sistemas que antes he mencionado. Eso alimenta una segunda capa que tiene que ver con la gestión de datos. Así como tenemos en la capa de gestión empresarial sistemas de análisis que ya permiten anticipar comportamientos, optimizar stocks, movimientos logísticos, en el ámbito OT, gracias a la plataforma IoT, vamos a tener también nuevas capacidades de análisis y de presentación de los datos. Los propios operadores tendrán acceso a funciones, a información, ahora solamente accesible de la sala de control, porque una aplicación móvil les permitirá visualizar la sala de control en tiempo real, pero con contexto, justamente frente al equipo en el que se encuentren situados en ese momento. Y podrán hacer acciones proactivas probablemente de mantenimiento, que ahora se hacen solamente en el ambiente de back office, ¿no? Y he puesto un ejemplo simplemente en la capa superior. Cuando hablamos de los negocios, se habla mucho de la experiencia de cliente, customer experience, importantísimo. En las aplicaciones típicamente online es básico, bueno, eso existe y es verdad, pero no va a ser muy distinto en el ambiente de la operación, porque vamos a transformar las formas de trabajo de los operadores. Voy a poner un pequeño ejemplo, solamente un poco provocativo, no quiero decir tampoco que sea el modelo universal. Vamos a ver cómo es el customer experience, por ejemplo, en un ambiente típico de negocio.
Una estación de servicio nuestra, por ejemplo, ahora tiene una aplicación móvil, en que una persona va a la estación, está geolocalizado, identifica la estación y él realiza un autosuministro de carburante. Eso es una aplicación IoT ya. ¿Qué está haciendo la aplicación móvil en el smartphone? Si vemos de la izquierda. El primero va a estar reemplazando al dispositivo de venta y de control de los surtidores, de las bombas, que tiene empleado dentro de la tienda. Digamos, la aplicación móvil está interaccionando con el surtidor, con un PLC, está abriendo el surtidor para la cantidad requerida y la cierra, en lugar de hacerlo el operador que está en la estación de servicio. O sea, gobierna el POS, el dispositivo de venta, gobierna el controlador de los surtidores, el PLC, y además también tiene una relación con todo lo que significa la tienda, porque está apuntando consumo de los productos para actualizar los stocks, ¿no? Al mismo tiempo hace una autorización de pagos online, con cualquier medio de pago que utilice, medio bancario, de fidelidad, está interaccionando con la nube, donde gestionamos todo el sistema de pagos, interaccionando con Banksys, con los medios de pago o propios de fidelidad. Y finalmente actualiza el sistema transaccional, en este caso el SAP, donde actualiza las ventas, stocks y demás. Esa es la situación real ahora mismo en una estación de servicio automatizada, ¿no? ¿Qué va a suceder con el operador en el futuro? Pues he puesto un ejemplo muy parecido. Va a utilizar una red de comunicaciones, igual que lo otro utilizaba, pues una red móvil pública, una red LTE, que ya está implantada, con aplicaciones móviles para hablar entre ellos, push to talk, que reemplazan los terminales analógicos convencionales que permiten hablar en un circuito cerrado a los operadores. Ahora podrá transmitir vídeo, imágenes de las plantas, fotos, etcétera, para anticipar operaciones de mantenimiento. Y hay una serie de aplicaciones muy importantes que gestionan permisos de trabajo en ambientes explosivos, ambientes peligrosos, mantenimiento in situ, etcétera, ¿no? Y esas aplicaciones exactamente igual. ¿Cómo van a hablar? El mundo IoT le va a permitir consumir los datos relativos a esas aplicaciones, manejar multimedia, manejar aplicaciones avanzadas, por ejemplo, dashboard, cuadros de mando para visualizar cómo se está comportando un equipo en el que él está actuando. Va, lógicamente, a interactuar con servicios de ciberseguridad para detectar tráficos anómalos, verificar la salud de los activos, probablemente con una aplicación de mantenimiento en línea que anuncie proactivamente cuándo puede fallar ese equipo, y estará actualizando pues, los sistemas que hay detrás, del sistema de gestión de mantenimiento de planta o los sistemas de precios o de producción, costes, ¿no? Bien, un poco, quería solamente mostrar una analogía y por mi parte esto es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Joaquín, por la presentación. Pasamos al turno de preguntas. ¿Hay alguna pregunta? ¿Sí? Por favor, el micrófono. ¿El micrófono? Sí. Perdón, un momento. Si quieres, repito la pregunta que por aquí, si me la dices, sí, la puedo repetir. Gracias por la presentación, me parece una visión bastante acertada. Muchas gracias. Y bastante técnica. La cuestión es, esta visión la estáis desarrollando ya y la estáis desarrollando in-house o estáis con distintos proveedores, estáis usando plataformas abiertas o algún tipo de producto comercial, un poco esa pregunta. No se puede hacer nada de esto sin colaboración, evidentemente. Hay algo diferencial. Nosotros tenemos una concepción de la arquitectura propia, adaptada a nuestros negocios, que es propia. O sea, no adoptamos una arquitectura de ningún fabricante que viene a ofrecerla sin más, ¿no? Primero porque queremos tener una adaptación a nuestra estrategia y una flexibilidad y compatibilidad para usar los mejores servicios en cada momento. Un punto crítico es, como antes se comentaba, toda la información que IoT y nuestro sistema nos den tiene mucho valor y vamos a exportar únicamente lo necesario y en el contexto adecuado para consumir un servicio granular en muchos casos, ¿no? En cuanto a las plataformas, efectivamente estamos adoptando plataformas estándares. Nuestros sistemas críticos están basados en Unix, para todos ellos, sin excepción, ¿no? Los protocolos, evidentemente, que vamos a adoptar son los estándares, siempre que podamos, no digamos nada de Internet, que ya está claro. En Narrowband estamos colaborando con compañías como Telefónica, también con otros operadores, pues para un poco confluir hacia lo más posible hacia Narrowband IoT, que es lo que estamos procurando. Ha habido una discusión, por ejemplo, si la frecuencia
a utilizar en una red LTE en la frecuencia pública o son frecuencias privadas. Bueno, aquí nuestra edición es la frecuencia pública. El mundo la 5G llegará y tendrá un papel muy relevante. Entonces, tu pregunta, sistemas de soporte que hay por detrás, protocolos, lo que he comentado, componentes de sistemas, por ejemplo, base de datos, típicamente vamos a arquitecturas de Data Lake, que usamos temas como Hadoop, algoritmos, por ejemplo, estadísticos o de inteligencia artificial. Estamos mirando pues los mejores que hay en el mercado, ¿no? La verdad es que cada vez más estándares abiertos y muchas compañías para todo el tema de análisis avanzado de datos, ¿no? Utilizan algoritmos en open source, ¿no? Telefónica es un buen ejemplo de ello, ¿no? Y esa es nuestra idea, en la medida posible en arquitecturas abiertas. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Sí, hay una pregunta allí, por favor. Sí. Bueno, primero gracias por la presentación y sobre todo ha quedado muy simplificada, muy comprensible la parte de arquitectura, que entiendo que nunca es fácil transmitir esa idea. Y si mi pregunta es que hemos hablado en ámbitos de tecnología que implantar el IoT, implantar una red siempre lleva detrás un problema de seguridad. Todos somos conscientes de lo que es la seguridad desde hace unos años hasta ahora, que crece exponencialmente su importancia con el crecimiento de la tecnología y, por supuesto, de Internet. Y también has comentado muchas ideas enfocadas al usuario, como es el aspecto de la aplicación, que mejora eficiencia en el centro de la cadena de valor, que sería la producción. Y me queda mucho con la frase que has dicho de que el CEO de Cepsa quiere conseguir que Cepsa sea la última empresa que sobreviva en ese entorno tan hostil de la competencia en un ámbito de refinería, digamos, de producir energía siguiendo los procesos y las fuentes de energía habituales, digamos. Entonces, mi pregunta es si este IoT y todos los aspectos tecnológicos relacionados con Internet, ¿hay alguna sección de Cepsa que esté desarrollando, investigando opciones para modificar, ya sea la cadena de valor, el propio modelo de negocio, en el ámbito de generar esa energía? Es decir, no el usuario, no la infraestructura, sino quizá como de aquí a 10, 15 años esas bases energéticas ya no funcionen, podemos cambiar las bases y quizá esas fuentes energéticas renovables que no son tan eficientes a día de hoy, que no proporcionan tanto beneficio, ¿pueden serlo con esta nueva tecnología? Absolutamente de acuerdo contigo. De hecho, os recomiendo que consultéis en la web. Estuve la pasada semana en Emiratos, en Abu Dhabi, y presentamos nuestra visión, lo que llamamos el Energy Outlook 2030. Es cómo vemos el futuro de la energía en 2030. Y 2030, porque si decimos 2020, es lo que estamos haciendo hoy extrapolado. 2030 es disruptor, ¿no? Y no quiere decir que todo venga en 2030, vendrá antes. Por ejemplo, el tema de energía de renovables es absolutamente esencial. Lo que pasa es que no va a haber una solución monolítica. Todas las previsiones apuntan, por ejemplo, el diésel, ¿no? El diésel automoción, toda nuestra industria y la industria automovilística europea hizo una apuesta enorme por el diésel, ¿no? El motor de combustión, ¿no? Bueno, está muy amenazado. Si hacemos una encuesta aquí ahora mismo entre todos vosotros y preguntamos dentro de 10 años qué coche tendréis, probablemente, nosotros lo hicimos, nuestra propia empresa, saldrá que el diésel no existirá en el ámbito privado. Otra cosa es el transporte por carretera, que todavía va a haber cosas, ¿no? Pero probablemente híbridos sea lo que domine. El coche eléctrico todavía le queda un poquito más. Primero, porque la inercia en renovar el parque de motor de combustión es muy larga, más de lo que parece, y también por el problema de baterías, ¿no? Digamos, el equilibrio precio-peso de batería y rango va a tardar un poquito más, quizá, ¿no? Pero, por ejemplo, nosotros estamos ahora mismo el ámbito, por ejemplo, de buques para transporte, grandes buques, ¿no? Estamos proponiendo por todos los medios consumir gas natural licuado, también en camiones. Entonces, la sociedad está cambiando. Estamos viviendo lo que está pasando en Madrid estos días, ¿no? Es evidente que por razones medioambientales, fiscales y demás, el consumo de vehículos en la ciudad no puede ser el que ha habido hasta ahora, porque ni el consumidor lo quiere, el vehículo compartido, un coche eléctrico, evidentemente en el ámbito urbano, siempre que se pueda, pues será una opción. Entonces, en ese ámbito de lo que va a ser el mundo de la energía en el futuro, claro que tenemos una posición. De hecho, recientemente hemos entrado en un parque eólico, vamos a trabajar fuertemente en esto, pero no es una visión, digamos, sesgada, es
el conjunto. Por ejemplo, es imposible dejar países, por ejemplo, del tercer mundo, como Brasil, pues el consumo de detergentes simplemente es un tema básico pues para la salud y la población. Los detergentes, la materia prima es un derivado del benceno, cuya procedencia viene del crudo, ¿no? Entonces, bueno, que no es una... yo te agradezco la pregunta, es muy interesante, nuestra estrategia está basada en esa aproximación, y si podéis consultar en la web, CEPSA Energy Outlook 2030 es muy interesante. Hay incluso un simulador que te permite hacer una estimación de, según el ritmo de adopción, por ejemplo, de vehículos híbridos eléctricos, cómo cambia el perfil de la economía y del consumo, ¿no? Muchísimas gracias. Muy bien. Una última pregunta muy corta porque vamos retrasados si hay, y si no, ¿hay alguna pregunta? Bueno, pues entonces pasamos al café y a las 11:10 continuamos la sesión. Muchas gracias.